Bienvenidos al capítulo 2. Por ahí te ocurre estar en una fiesta donde hay gente que habla del gin que más está de moda, o si Mel Gibson es un fascista por la película que filmó acerca de Cristo, o si el candidato Sergio Massa para las elecciones es una creación del kirchnerismo o es su verdadero oponente. Entonces vos, para decir algo atractivo, ganador, decís: si algún gran grupo humano se la dieron en la historia, es a los pueblos originarios de América. La gente te va a mirar y va a decir: bueno, ¿vos estás seguro de lo que decís? Porque fíjate que yo acá tengo un gin que tiene un corte bárbaro y eso lo puedo asegurar. Ante lo cual vos pelás este gráfico que muestra el crecimiento de la población en los últimos milenios, y allí se ve que hacia el siglo XV después de Cristo el mundo estaba poblado por entre 500 y 600 millones de habitantes. Son estimaciones que hacemos hoy día. Ya dijimos que el continente americano debía tener unos 50 millones de habitantes. ¿Por qué? Había unos 20 millones más o menos en la población mexica y se calcula que había unos 12 millones de habitantes en el Imperio Incaico. Y podemos conceder entre 10 y 20 millones más entre todas las naciones y pueblos, cazadores-recolectores o sembradores, ganaderos. Bueno, ganadería de llamas, ya dijimos, solo en la parte del Imperio Incaico. Esta es la otra gata, Pelufa. Se estima que el Imperio Incaico, la civilización incaica, estaba un poco más atrasada que la mexica. ¿Por qué? Básicamente porque no tenía escritura y no tenía dinero. Cosa notable en un imperio longitudinal montado sobre la cordillera de los Andes. El dinero es un relacionador y allí donde la geografía presente dificultades, la circulación monetaria va a tender a allanarlas. Por eso es extraño y por eso podemos decir que, de no haber aparecido los españoles, con el tiempo es probable que el imperio incaico hubiera desarrollado dinero o formas de dinero. El impacto de la llegada de los europeos a América y especialmente de los españoles en prácticamente 30-40 años después del desembarco de Colón había fagocitado esos dos grandes imperios, o sea, los 2/3 de la población indígena del continente. Y después continuó empujando la civilización con mayor inmigración y reproducción de blancos hacia el oeste a las otras tribus, las que estaban en estadios paleolítico y neolítico. Este empuje se terminó de hacer en el siglo XIX, más o menos en simultáneo, acá en el sur argentino con las campañas del desierto de Roca y en el norte estadounidense, por la velocidad de esta conquista y el hecho de que esa apropiación haya sido de dos grandes continentes. Nos dicen que fue el impacto más grande que podamos conocer de un pequeño grupo humano sobre otro gran grupo humano. Quizás encontremos otros impactos en los que los afectados sean grandes grupos de la especie humana. Por ejemplo, los nazis explotaron y masacraron quizás 6 millones de judíos de Europa. La población judía en ese momento, no sé cuánto sería ahora, se calcula entre 12 y 15 millones a lo largo del mundo. Es decir, que la proporción de extinción es muy grande para el conjunto de la población judía. Pero la población judía es muy pequeña en el conjunto de la población humana actual, que asciende a los 7.000 millones de habitantes. Los 50 millones de indígenas eran el 10% de la población mundial. No creo que esas proporciones de impacto se hayan verificado en ningún otro lugar. Con lo cual, el siglo XV es un siglo bisagra muy importante porque quiebra la evolución humana independiente en cada continente, con historias especiales. Vale la pena que leamos un párrafo de Darwin acerca de migraciones e historias aisladas.
Pienso que los hechos salientes en la distribución geográfica de las especies, las que están en un lado y las que están en otros, piensen en las especies como ecosistemas. Estamos hablando de que, por ejemplo, venados, leones y pasturas engendran un ecosistema, estoy simplificando, hay muchos más ahí metidos, que se encuentran en África. Así como en el mar tenemos ecosistemas formados por cardúmenes, tiburones u otros predadores, plancton, etc. Pienso que los hechos salientes en la distribución geográfica de las especies, dice Darwin, son explicables por la teoría de la migración, generalmente de las formas de vida más dominantes, junto con la subsiguiente modificación y multiplicación de nuevas formas. Podemos entonces comprender la gran importancia de las barreras, sean ellas de tierra o agua, las cuales separan nuestras diversas regiones zoológicas y botánicas. Y nosotros podemos adicionar nuestras regiones históricas. Las grandes barreras geográficas han ocasionado las historias diferentes de grupos de especies vegetales, animales y dentro del género humano las series de configuraciones de eventos distintos en cada continente en primer lugar. Las dos más grandes barreras, como pueden ustedes ver en el gráfico, son los océanos Pacífico y Atlántico, que aislaron el continente americano de Eurasia y África. En el gráfico pueden ver otras barreras importantes en color naranja, no tan fuerte como el rojo de los océanos. Estas otras barreras resultaron más fáciles de ser franqueadas. Por ejemplo, el estrecho de Bering, del que ya hemos hablado, el propio desierto del Sahara, como gran separador dentro del continente africano, los estrechos que separan el sudeste de Asia del noroeste de Oceanía, especialmente de Australia, y las grandes cadenas al oeste de China y al noreste de la India, que tradicionalmente separaron a China y hasta cierto punto la aislaron del grueso del continente eurasiático. Así que si en una fiesta o encuentro con amigos vos pelás estos gráficos, dada el hambre intelectual y la pasión por charlar de cosas interesantes, no cabe duda que te vas a convertir en el alma de la fiesta y te vas a granjear la envidia de los hombres y la admiración de las mujeres. Dicho esto, vamos ahora a pasar a examinar a los otros negros que no quieren trabajar, que son los descendientes de los esclavos importados desde África para trabajar masivamente en Brasil y en el sur de los Estados Unidos. Hadley Harrison, Little Rock. Hadley, tu hai dell'odio verso i neri, su, confessalo, verso i negri. Non è vero! Non è vero! Guardi! Non è vero! Ma questo è nero, eh? Più nero di così! Amico mio! Vieni qui, caro, vieni qui. Vieni, caro. Vieni. Ecco. Oh. Ninna, non sei nero ma sei bianco, tutto bianco come panna, tu sei bianco più di me, io son nero più di te. Ninna, non sei nero ma sei bianco, tutto bianco come panna, tu sei bianco più di me, io son nero più di te. Ninna, non sei nero ma sei bianco, tutto Giovanna, bianco canta anche tu, come su. panna, tu sei bianco più di me, Giovanna. io son nero più di te. Roma, mia Roma, R come Roma, Roma! Davanti la linea diretta! Linea diretta,
Non sei nero ma sei bianco, tutto bianco come panna. Tu sei bianco più di me, io son nero più di te. La importación de esclavos africanos hacia América fue siempre un negocio orientado a la exportación de bienes agropecuarios con destino a Europa, que eran producidos en plantaciones precisamente por la mano de obra esclava traída desde África. Eso dio origen a un comercio triangular con barcos que iban desde Europa hacia África, cargaban los esclavos, los llevaban a América en un trayecto que se llamaba el pasaje medio, the Middle Passage, porque era la parte intermedia del trayecto. Descargaban los esclavos en distintos puertos de América y allí cargaban bienes agropecuarios destinados a los mercados europeos y a las industrias europeas, especialmente británicas. Hubo otros varios circuitos vinculados al comercio de esclavos, de bienes agropecuarios básicos y de bienes manufacturados provenientes de las metrópolis, pero este que estamos mostrando es el principal. Era un sistema organizado de circulación de mercaderías, dentro de las cuales los esclavos eran una de ellas, montado a partir de empresas privadas, pero en las cuales participaban los estados, las coronas portuguesa, holandesa, francesa, británica, las principales, y un mercado y unos circuitos capitalistas en toda la línea. Esto choca con muchas concepciones que han visto en esto resabios feudales o formas sociológicamente atrasadas. La realidad es que se trataba de una expansión comercial, social, tecnológica desde Europa, tendiendo redes comerciales e industriales hacia los otros continentes y manipulando poblaciones, ganados, plantaciones, etc. Il ministro, voglio un ministro, almeno un usciere! Tu sei bianco più di me, io son nero più di te. En todo esto había involucradas grandes sumas de dinero, capitales monetarios, accionarios, empresas capitalistas que no tienen nada distinto a las que ya habían existido, por ejemplo en el mar Mediterráneo a partir de capitales venecianos y genoveses, y que ahora se volcaban hacia el Atlántico y el Índico principalmente, y más tarde el Pacífico. ¿Por qué hubo necesidad de importar mano de obra desde África? Mirando estos mapas que ya hemos expuesto antes, vemos que las regiones de América en las que había menor población o menor densidad de población, que es la población repartida sobre un cierto territorio, eran los territorios de los cuales vivían las tribus de cazadores-recolectores. A los territorios mexicanos y andinos no hubo necesidad de incorporar mano de obra africana porque, pese a que la viruela y las guerras habían diezmado las poblaciones, había suficiente cantidad de indígenas que explotar. En cambio, los territorios que estaban en el borde de sus imperios, en los cuales se sembraba, había menores densidad de población y muchas menos en los territorios en los que vivían las tribus de pueblos cazadores y recolectores. Fíjense ustedes en los mapas que los principales destinos de esclavos africanos fueron Brasil, el sur de los que luego serían los Estados Unidos, y las diversas islas del Caribe, todos territorios en los cuales no había civilización y apenas se sembraba, si es que se lo hacía. La enorme fertilidad del suelo que permitió establecer grandes latifundios hacía necesaria grandes cantidades de mano de obra que no podían ser reclutadas entre los indígenas locales. El que estos fueran cazadores-recolectores significa que eran migrantes. A diferencia de las poblaciones sedentarias de las grandes ciudades, los pobladores nómadas podían desplazarse y alejarse de los blancos cuando estos querían ponerlos a laburar. Eran muy frecuentes las quejas que siguen hasta hoy día de que los indios no sirven para trabajar por parte de gente blanca que tampoco quería ni quiere hacer el trabajo que quieren que los indios hagan. Es tiempo de que empecemos a mirar un poco cómo veían los pensadores y filósofos europeos, que eran la intelectualidad más granada que existía en el siglo XIX,
Esto que había acontecido y estaba aconteciendo con la esclavización y exterminio de indios y con el comercio de esclavos desde África hacia América. Un filósofo muy conocido y que generó diversas escuelas fue Guillermo Hegel, Wilhelm Hegel, que fue y es especialmente apreciado por progresistas e izquierdistas. Esto se debe a que Hegel pensó la historia humana como una evolución, un progreso hacia una mayor libertad de los seres humanos. Hegel es visto como un filósofo progresista. Decía el amigo Hegel, de América y su grado de civilización, especialmente en México y Perú, tenemos informaciones, pero que no importan, sino como cosa enteramente nacional, que debe morir en cuanto se aproxima al espíritu. El espíritu venía a ser la civilización europea, porque en la teoría de Hegel, la civilización europea en el siglo XIX y XVIII, él escribía esto en 1820 más o menos, no lo escribía, eran clases. El espíritu venía a ser la encarnación de Dios en lo más poderoso que había en la época, que era la civilización europea, avanzando sobre las otras. América se ha mostrado siempre impotente física y psíquicamente, y así hasta hoy. En cuanto los europeos llegaron a América, los aborígenes fueron desvaneciéndose al solo soplo de la actividad europea. En los Estados Unidos de Norteamérica, todos los ciudadanos descienden de europeos, con quienes los aborígenes no pudieron fundirse. Los fueron echando atrás. Los aborígenes ciertamente han adaptado algunos usos y costumbres europeos, entre otros el beber brandy, lo que les trajo consecuencias mortales. De quienes Hegel está hablando, en toda esta parte, es de los nativos de tribus paleolíticas, o sea, cazadores-recolectores. Estos son los que no son asimilables para la civilización, con los que no es posible hacer muchas cruzas. Si bien lo que dice Hegel no es cierto, en toda frontera o orden aparecen los cruces, gente de los blancos que se va a vivir con los indios. Tanto en Norteamérica lo hubo como acá con los gauchos, ¿se acuerdan? Cuando Martín Fierro se va a vivir con los indios, era muy común que el blanco descastado o que tenía que rajar de la ley se refugiara en tolderías si los indios lo llegaban a admitir, que a veces lo hacían porque del blanco aprendían cosas. Además, el blanco a veces les traía armas y el licor, que ciertamente atraía mucho a los indios, los atraía, los aturdía y les ayudaba a olvidarse, como cualquier borrachín, lo mal que le estaban pasando de generación en generación. Non sei nero ma sei bianco, tutto